Hola, 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 centinelas. ¿Qué tal? Bueno, hoy seguramente como ya vieron en el título del día de hoy, vamos a hablar sobre las refrigeraciones. O sea, literalmente sobre la refrigeración por agua y la refrigeración por aire. Pero ¿cómo así? Para entender esto tenemos que saber que las refrigeraciones en una PC es muy importante. Más que todo porque hace que el rendimiento de nuestra PC pueda aumentar dependiendo también del procesador. Y algo muy importante, que no se queme. Porque para las personas que seguramente no lo sepan, la PC se calienta gracias al procesador y gracias a todos los componentes, obviamente. Más unos que otros, pero se calienta. Aun cuando no lo creamos. Entonces existen estos tipos de refrigeración. Y hoy lo vamos a explicar cuáles serían mejor para algunas ocasiones. Y así hacerte mejor o más fácil la decisión de tomar una decisión u otra. Bueno, vamos a iniciar directamente explicando qué sería mejor y estas son algunas ventajas que se pueden tener, que después vamos a explicar ya por qué. Pero vamos a empezar por la refrigeración por aire. Bueno, la refrigeración por aire, obviamente, como ya lo dice, es como un ventilador, un fan cooler, como se le dice normalmente, que se pone directamente encima del procesador. Y eso puede ser un poquito más grande, o sea, un fan cooler más grande o más pequeño, con algunos metales que distribuyen el calor. Y así hace que el procesador no se sobrecaliente ni explote. Bueno, no va a explotar, excepto esta computadora que ustedes ven aquí. Pero es sobre el sobreesfuerzo que puede tener. Porque es dependiendo de cuánto sea los vatios o la energía que esté transcurriendo en ese procesador. Claro, dependiendo del procesador va a depender también el sobrecalentamiento. También tenemos que tener eso en cuenta y también el tiempo, que eso lo vamos a tomar mucho en cuenta a la hora de comprar componentes y más en la hora de la parte de la refrigeración. Bueno, lo principal es que la refrigeración por aire es mucho más barata por lo general. ¿Por qué? Bueno, obviamente porque son menos recursos que se vayan a utilizar, porque las líquidas, aunque en algunos momentos pueden ser mejores, y ya vamos a explicar por qué, pueden tener más gastos, o sea, tienen que tener más mantenimiento, más consumo también, pero la refrigeración por aire tiene como más facilidad de comprar y también de mantener tu eh, tostadora. No, tu tostadora no, pero prácticamente sí. Bueno, tu procesador prácticamente estable, vamos a decirlo, para que no se sobrecaliente y no tenga ningún desperfecto con otra parte del mismo procesador o de alguna parte como la RAM o la tarjeta gráfica, que también pueden tener efectos secundarios si se sobrecalienta mucho. Otra cosa que también tenemos que tener en cuenta es que si queremos tener una refrigeración, que hay muchas personas que no les gusta que haya tanto ruido, obviamente. La refrigeración por aire no sería la indicada para las personas que no quisieran tanto ruido en su sitio de trabajo o en su cuarto o a donde tenga la computadora, porque la refrigeración por aire sí tienen su parte de sonido porque literalmente es una hélice que va girando y va absorbiendo aire y empujándolo hacia el otro lado. Y por eso en ese caso sería mejor la líquida, porque la líquida sería como más, es no fácil de instalar, pero sí más silenciosa a la hora de tenerla en un computador y daría esa facilidad a la hora de tener tu espacio más silencioso posible. Bueno, ahora vamos a hablar sobre las eficiencias que pueden tener. Bueno, la parte del calor, que es la parte más importante de este vídeo, prácticamente, es que
la refrigeración por aire a través del fan cooler no es tan apropiada para muchas horas. O sea, para tenerlas muchas horas encendido el procesador, bueno, en sí sería la computadora. Pero no se recomienda mucho si vas a tener más de 8 horas, 16 o todo el día con la computadora encendida. Porque ahí sí puede tener más calentamiento de lo debido y se puede dañar algún componente. Obviamente lo de dañarse no es exactamente, mira, se sobrecalentó, se daña. No, pero sí tiene como más posibilidad de que se vaya dañando con el tiempo. Por eso es que la líquida es un poco mejor a la hora de enfriar nuestro procesador y hacer que el rendimiento aumente. Porque obviamente menos calor, más energía puede consumir. Por eso es que también lo utilizan bastante la refrigeración líquida a la hora de hacer overclocking, para aumentar la energía que vaya entrando al procesador y asimismo aumentar la parte analítica, la parte que analiza del procesador, para que haga más operaciones y muestre más imágenes, que se utiliza más que todo para los juegos o para la parte de edición de videos y de animaciones, etc. Ok, ahora para las personas que no quieran tener algo aparatoso que instalarle a su placa base o a su computadora en sí, tienes que tener mucho en cuenta a la hora de comprar uno, obviamente. Pero por lo general, las que tengan menos piezas en sí serían las de aire, o sea, la refrigeración por aire. La refrigeración líquida por lo general tiene más piezas, o sea, es más aparatoso a la hora de instalarlo. Y vas a necesitar mucho, o sea, tener en cuenta el espacio que vas a tener. No es agua especialmente, pero sí es un líquido que refrigera a la hora de ir pasando en el procesador y todas las partes que tenga. Pero sí es un poco más aparatoso a la hora de instalar. O sea, no es tan sencillo, también dependiendo del modelo de refrigeración que tengas. Porque hay algunos que sí son más sencillos, que son con, creo que eran tubos de goma, o una especie de goma especializada para que no se vaya el líquido. Pero tienes que tener en cuenta eso. O sea, si quieres una instalación más o menos sencilla o una instalación que tenga algunos desperfectos a veces, también dependiendo de si tienes experiencia a la hora de instalarlo o no, entonces tienes que tenerlo muy en cuenta. Claro, aquí podemos ver que las de aire por lo general no hacen tantos problemas a la hora de la instalación y a la hora del tiempo. Obviamente también si lo vas a utilizar todo el día es mejor la líquida, pero si es, yo que sé, 8 horas o un tiempo entre comillas poco que vayas a utilizar tu computadora y el procesador que tenga, es mejor la refrigeración por aire porque es menos costosa. La parte de la instalación es más fácil, también dependiendo del modelo. Tampoco le vas a meter la caja de refrigeración con 1000 tubos de metal y refrigeración por todos lados, pero también teniendo en cuenta de que va a tener menos problema la refrigeración por aire, porque hay menos factores que pueden tener consecuencia en la computadora, o sea, en la parte del procesador y de todos los componentes que estén alrededor de él. Claro, si quieres tener una computadora que posiblemente vaya a estar encendida todo el día y que tu trabajo se centre en la parte de edición, o simplemente quieres jugar un buen rato, o sea, no todo el día, no sería tan bueno, pero yo no soy quien para jugar. Pero si lo quieres hacer, lo más sencillo no sería la líquida, pero sí es la mejor opción para las personas que tengan una computadora todo el tiempo encendida y tengan la necesidad de tener mucho rendimiento constantemente, obviamente.
Claro, vas a tener un poquito más de fallas posiblemente si no tienes tanto conocimiento en el área de la refrigeración líquida a la hora de instalarlo. Y también que tienen que tomar en cuenta que se tiene que cambiar el líquido cada tanto tiempo, posiblemente cada mes. ¿Para qué? Bueno, cada mes yo digo, pero posiblemente sea menos, cada semana tener una revisión de cuánto líquido, porque eso también se evapora. Y también es algo mejor para las personas que vayan a jugar y de todo lo que vayan a hacer con eso, porque vas a tener un mayor rendimiento. Claro, si vas a hacer overclocking o no, también depende de eso, pero sí te vas a tener un poco más de flexibilidad a la hora de los juegos y de toda la parte gráfica, porque también hay refrigeración para la parte gráfica, o sea, para las tarjetas gráficas. Hay algunos modelos con refrigeración o se lo puedes cambiar, pero eso no lleva el caso ahorita, después lo vamos a hablar. Pero por ahora, la mejor decisión para las personas que no quieran tener tantos problemas, que quieran tener algo barato, sencillo de instalar, que posiblemente haya mucho ruido, sí, que posiblemente si lo utilizas todo el día vayas a tener un procesador que se dañe un poquito a poquito con el tiempo, sería la de aire, o sea, la refrigeración por aire. Pero si tú quieres tener una manipulación, una refrigeración que sea mucho mejor, o sea, mucho mejor a la hora del tiempo, vamos a decirlo así, si lo vas a utilizar de todo el día, a la hora de la parte gráfica, para mantener mejor conservado el procesador, que es el cerebro de todas las operaciones que se vayan a efectuar en nuestro computador, pero viendo que puede ser un poquito más aparatoso de instalar a la hora de también ver qué tanto espacio tiene tu computadora adentro, y también de la hora del mantenimiento constante que puede tener, porque una refrigeración por aire solamente lo pones y prácticamente nadie lo limpia, aunque debería, pero tiene menos problemas a la hora de que si no tiene líquido se te puede arruinar la computadora por tanto sobrecalentamiento. Y por eso es que es muy importante saber todo esto a la hora de elegir, porque no hay muchas personas que sepan esto. O sea que si tienes una líquida tienes que hacer el mantenimiento, y si tienes una refrigeración por aire también, porque a la hora de el mantenimiento, a comparación de la líquida, no se le tiene que cambiar el líquido, y por eso tiene menos problemas la refrigeración por aire. Y bueno, centinelas, seguramente esto es algo que por lo general casi nadie dice, o casi nadie está pendiente de qué refrigeración es mejor para mi computadora, que si esta o la otra. Pero es algo muy importante a la hora de elegir para tener un mayor rendimiento en todas las áreas de nuestra vida. Bueno, de la vida de nuestra computadora más bien. Y me pareció algo muy interesante para traer al canal y que sea de conocimiento de todos nosotros. Y bueno, centinelas, para las personas que hayan tenido un fan cooler, o a las personas que hayan tenido una refrigeración líquida, quisiera que me dijeran qué cosas le parece bien y qué cosas le parece mal de su refrigeración, y cosas que me hayan faltado decir en este video. Entonces, les agradezco mucho por llegar hasta aquí y hasta la próxima, centinelas. Chao.